Bien, entonces, pues vamos a comenzar. Eh, el día de hoy vamos a empezar con circuitos rectificadores, ¿sí? Una vez que ya entendimos el comportamiento básico del diodo, pues vamos a ver sus aplicaciones. Y la primera aplicación que vamos a ver para el diodo es como un circuito rectificador. Vamos a ver rectificadores de media onda sin filtrado, con filtrado, de onda completa sin filtrado y de onda completa con filtrado. Entonces, los temas que vamos a ver ahorita los pueden encontrar en el libro de Robert Boylestad, son los temas 2.6 y 2.7, que es rectificación de media onda y rectificación de onda completa. Y pues el objetivo de esta semana es que ustedes conozcan y diseñen circuitos con diodos para manipular señales variantes en el tiempo. Bien, entonces vamos a empezar con el rectificador de media onda sin filtrado. Yo voy a tener este circuito, ¿sí? Donde tengo el diodo, ¿sí? Tengo una resistencia de carga y pues tengo el voltaje de salida en paralelo con la resistencia de carga. Ahora, el diodo, recordando, tiene dos formas, polarización directa y polarización inversa. Polarización directa, ¿conduce o no conduce? Bien. ¿Y polarización inversa, conduce o no conduce? Bien. Ahora, para la polarización directa, ¿cómo tiene que estar polarizado el diodo? O sea, tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. En la polarización directa, ¿dónde tiene que estar el voltaje o el diferencial más alto o el voltaje más positivo o el voltaje positivo? ¿En ánodo o en En cátodo? el ánodo, Ánodo. Y en polarización inversa, ¿dónde está el voltaje más alto o más positivo? en el cátodo. En el cátodo. Entonces, si tenemos el voltaje más alto acá, es polarización directa. Si tenemos el voltaje más alto acá, es polarización inversa. Si tenemos el voltaje más alto acá, conduce. Si tenemos el voltaje más alto acá, no conduce. Si tenemos el voltaje más alto acá y supera el diodo conduce. Si tenemos voltaje alto acá, pero no supera el voltaje del diodo, no conduce. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a alimentar el circuito con una señal senoidal, ¿sí? Que va a tener picos y valles, va a tener un voltaje máximo. Y lo que va a suceder con el diodo, pues es que en las partes positivas de la señal, ¿sí? Las partes positivas, si aquí es mi voltaje de entrada, bueno, si aquí es mi voltaje de entrada, pues aquí voy a tener positivo y acá negativo, ¿sí? En la Tierra. En el voltaje positivo, o sea, cuando sea el pico o la parte positiva de la señal, el diodo va a estar en polarización directa. Entonces, ¿va a conducir el diodo? Sí. Y cuando pase la parte negativa de la señal, aquí voy a tener negativo y acá voy a tener positivo. Entonces, si aquí tengo negativo y acá positivo, ¿el diodo conduce o no conduce? No. No. Entonces, lo que va a pasar es que este circuito va a recortar la señal y solo va a dejar pasar la parte positiva. ¿Sí? Solo la parte positiva va a pasar a través de este circuito hasta acá, hasta la salida. ¿Se entiende esto? Sí, estaría como abriendo y cerrando, ¿no? En pocas palabras. El diodo se va a comportar cuando esté polarizado directamente como un cortocircuito o como un circuito con una pequeña fuente de voltaje inverso. Y cuando esté en polarización inversa, pues se va a comportar como un interruptor abierto. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando el diodo esté polarizado directamente, el diodo deja pasar el voltaje con una penalización. O sea, el diodo, si lo quieren ver así, entre comillas, el diodo va a funcionar como una fuentecita de voltaje, porque acuérdense que aquí hay un voltaje en la región de agotamiento, ¿sí? Hay un pequeño voltaje en la región de agotamiento, es el voltaje que se genera por la ionización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el voltaje
esté positivo aquí, o sea, cuando sea la parte positiva de la señal, va a pasar el voltaje, pero el diodo pues va a penalizar o el diodo se va a comer su voltaje, ¿sí? Entonces, el voltaje que va a salir está representado por esta línea roja, esta línea morada es el voltaje que entra. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene el voltaje morado y pues, lo que va a suceder es que el diodo, si es un diodo de 0.7 volts, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi voltaje máximo eran 2 volts y el voltaje del diodo son 0.7 volts, ¿cuánto va a salir? O sea, ¿de qué tamaño sería el pico? 1.3. 1.3. Si el pico era de 2 volts, el diodo va a penalizar con 0.7 y la salida, pues es la resta de las dos, pues la salida va a ser 1.3 volts. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces voltaje de salida es el voltaje máximo menos el voltaje del diodo. Ahora, aparte del voltaje de salida, vamos a tener que tomar en cuenta el voltaje de salida rectificado, ¿sí? O el voltaje de corriente directa. El voltaje de salida, ya que el diodo hizo su trabajo de rectificar la señal, pues va a ser este voltaje de aquí, ¿sí? Vamos a tener las partes positivas de la señal senoidal y las partes negativas se van a ir. Pero si yo quiero tomar este voltaje como una señal de corriente directa, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Sí? Porque aquí ya no es, teóricamente ya no es alterna. Este ya es un voltaje de corriente directa. Pero si alimentara yo un sistema de corriente directa, pues el sistema de corriente directa no entiende esta senoidal mocha. El sistema de corriente directa, pues lo que entiende es un nivel constante. Entonces, ¿cuál sería el nivel constante que se vería por un sistema de corriente directa? Para saberlo, lo que hago básicamente es, imagínense que esto es arena, que, que estas crestas están hechas de arena. Entonces, imagínense que la sacuden, ¿sí? Sacuden la arena de estas crestas hasta tener un nivel parejo, ¿sí? De arena. Eso es el nivel de corriente directa. O sea, si la cantidad de arena que está contenida en estas crestas la esparciéramos de manera uniforme, eso haría el voltaje de corriente directa, que está representado aquí con esta línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo este nivel? Este nivel se calcula dividiendo el voltaje de salida entre pi, ¿sí? Divido el voltaje de salida entre pi y eso me va a dar el voltaje de corriente directa. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a hacer una simulación para verificar esto, ¿sí? Bueno, antes de irme a la simulación. Y la eficiencia. La eficiencia de mi rectificador, que se denota con la letra NU, es el voltaje de corriente directa entre el voltaje máximo, ¿sí? Voltaje de corriente directa entre voltaje máximo. Entonces, pues vamos a hacer una simulación ahora sí para encontrar todos estos valores. Ok, listo. Hacemos un esquemático nuevo y pues vamos a hacer este circuito. ¿Sí? Vamos a hacer este circuito. Entonces, pues empezamos. Inserto una fuente de voltaje. Inserto un diodo. Inserto una resistencia. Listo. Y pongo las fuentes. Pega las tierras. Listo. Y pues ya nada más vamos a alambrar. Entonces,
aquí. 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 Y acá. Ok. Ahí está. Y pues vamos a guardar esto. Guardar como. Y voy a guardar home. Ay. Home, ejercicios. Spice. Y no tengo carpeta de este. Bueno. No, déjenme hacerle su carpeta adecuada. B, analógicos. Y vamos a dejarlo. Déjenme hacerle su carpeta. Ahora sí. Entonces. Ahí está. Listo, entonces aquí lo guardamos y le voy a poner de nombre rectificador. Voy a poner rect med onda, rectificador de media onda. Listo. Entonces me meto a la carpeta del rectificador de media onda. Aquí está mi archivo. Y pues igual que la otra vez, voy a usar el modelo del rectificador 1N4001, entonces lo pego aquí junto a mi archivo y en Edit, Spice Directive, vamos a ponerle punto include el 1N4001.lib y lo pego por acá. Ahora sí, mis fuentes. La fuente de voltaje la voy a hacer especial, entonces aquí ponen el cursor de manita sobre la fuente, clic derecho, Advanced, y vamos a añadir una fuente senoidal. ¿Sí? Seleccionan Sign. Offset, sin offset, y amplitud, vamos a ponerle una amplitud de... vamos a ponerle 6 volts. Y vamos a ponerle una frecuencia sencilla de 1 kHz, 1K. Sin retraso, sin amortiguación, sin desfasamiento, y ya. Nada más con esto. Y listo. Ok, ahí está mi fuente. Ahora, el diodo lo vamos a cambiar. Clic derecho aquí. ¿Sí? Bueno, si ustedes van a usar algún otro modelo, es el de los que viene aquí. Yo me equivoqué y es aquí en la D, clic derecho. Y es 1N4001. Listo. 1N4001. Clic derecho y se fijan, el modelo ya está seleccionado a 1N4001. Y la resistencia, pues la vamos a dejar de un valor sencillo. Para agregar ese diodo, ¿cómo le dices que estaba anotando unas cosas? Si van a agregar el 1N4001, copian el archivo del 1N4001, el .lib que está en el Moodle, a la carpeta donde van a hacer su simulación. Ya que tengan el archivo ahí copiado, le dan en Edit, Spice Directive
Y aquí ponen este comando, punto include y el nombre del archivo que es 1n4001.lib. ¿Sí? Sí, gracias. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Ok. Y la resistencia, les decía, pues vamos a dejarla de 1K. 1 kilo ohm. Listo. Vamos a nombrar los nodos. Voy a poner in. Y este es mi nodo de entrada, mi voltaje de entrada. Y acá también le pongo in, pero no se puede llamar in. Clic derecho y este se llama out. Listo. Entonces con eso ya tengo este circuito. ¿Sí? Ya tenemos in, out, mi diodo 1 y la resistencia de carga. Es más, aquí déjenme cambiarla de R1 a RL para que se vea igual que este. Listo. Si ya llegaron hasta aquí, ahora vamos a añadir una simulación. Edit, Spice Analysis. Y aquí vamos a hacer un análisis transitorio. Entonces, aquí en Transient, tiempo de paro. Mi fuente es de 1 kHz. ¿Sí? La fuente que puse es una fuente de 1 kHz. Si es de 1 kHz, eso significa que hace 1000 oscilaciones en un segundo. Entonces, quiero ver, digamos, 3 oscilaciones. Entonces, si hace una oscilación cada milisegundo, ¿cuántos milisegundos debo analizar para ver 3 oscilaciones? 3. 3 milisegundos. Entonces ahí está. ¿Cuándo empezamos a guardar datos? Desde cero. Y el paso máximo pues tiene que ser mucho más chico que 3 milisegundos para que se vea una senoidal suave. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces de 50 micros. 50 micros. Ok. Y voy a poner mi análisis acá arriba. Listo. Entonces igual los espero un par de minutos para que hagan esto. Eso significa que si yo hago la conversión entre, o sea, si paso esta señal de 5 volts pico a pico, que diga de 10 volts pico a pico o 5 volts pico, si paso esta señal de 10 volts pico a pico a través de un rectificador, esa señal de 10 volts pico a pico se va a convertir en una señal de 1.7 volts de corriente directa. Entonces, mi salida solo tiene el 28.4% de eficiencia de la entrada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, en la grabación ahorita me acabo de dar cuenta que se me olvidó despausarla. Si están viendo el video, vamos a repetir esto para el rectificador de onda completa. Entonces, todo esto que están viendo aquí lo voy a volver a poner. No se desesperen. Ok. Ahora, este es el rectificador de media onda sin filtrado. ¿Qué rayos es el filtrado? El filtrado es cuando yo añado un capacitor al circuito. ¿Este capacitor qué va a hacer? ¿Cuál es la única función que tiene en su vida un capacitor? ¿Para qué es un capacitor? Almacena energía, ¿no, profe? Almacena voltaje en forma de carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, el capacitor va a funcionar como pequeño, eh, un pequeño circuito de sujeción. Y lo que va a hacer es, una vez que se carga,
va a tratar de mantener el nivel del voltaje mientras el circuito se descarga. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tenía mi señal rectificada sin filtrado, que era esta morada, pues tengo estos espacios en blanco, o sea, donde el voltaje desaparece de la salida. El capacitor va a seguir a la señal aquí, cuando se cargue, y lo que va a pasar es que cuando la señal baje abruptamente, el capacitor pues va a intentar mantener la carga, o el capacitor va a mantener cierta carga de voltaje. Y el capacitor se va a descargar, pero el capacitor se descarga mucho más lento de lo que el voltaje desaparece. Entonces el capacitor va a mantener este voltaje de aquí y luego va a volver el voltaje de entrada a pasar a través del circuito y el voltaje de salida va a ser este y vuelve a cargar el capacitor y entonces vamos a tener una oscilación mucho menor. En lugar de estar oscilando desde aquí hasta acá así, mi voltaje va a estar oscilando nada más aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capacitor va a mantener un cierto nivel de voltaje. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a hacer este. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tenemos que añadir el capacitor a nuestro circuito. Guardo todo. Y vamos a añadir el capacitor. Entonces, F7. Y, bueno. Habíamos dicho que puedo mover o arrastrar. F7 es mover, F8 es arrastrar. Diferencia entre mover, si se fijan ahorita que... Bueno, voy a volver a hacer 7, F7. Mover corta el componente del circuito. F8. Arrastrar arrastra el componente sin romper el circuito. ¿Sí se entiende? Simón. Bien. Entonces voy a añadir el capacitor. Vamos a añadir un capacitor. Capacitor y lo voy a añadir por aquí. F3. Conecto capacitor aquí. Y conecto capacitor acá. Listo. Ahí está mi circuito con filtrado capacitivo. Y vamos a poner un capacitor de 1 micro, 1U. Ahora, ¿qué va a pasar? Mi circuito pues se va a comportar diferente. ¿Sí? Vamos a tener la salida que va a tener esta forma. Voy a correr la simulación. Y aquí está. ¿Sí? Esto de aquí es el efecto del capacitor. El capacitor va a llegar a su voltaje máximo, que es el voltaje de salida. Y cuando la entrada baje, pues el capacitor se va a empezar a descargar, pero el capacitor mantiene cierto nivel de carga. Esto que ven aquí, ¿sí? La diferencia entre este pico y este valle que vamos a tener aquí se llama voltaje de rizo. ¿Sí? Esto es el voltaje de rizo. Este va a ser mi voltaje de rizo. Y el voltaje de rizo pues va a ser el voltaje de salida y este punto de aquí lo voy a llamar voltaje mínimo. ¿Sí? O sea, el voltaje de salida sigue siendo el mismo del de aquí, pero este valle lo voy a llamar voltaje mínimo. ¿Se entiende? Profe, entonces el voltaje ese que tiene ahí en el cursor dijo que se llama voltaje ¿cómo? Perdón. Mínimo. Ah, voltaje mínimo. Ok, gracias. Ujú. ¿Se entiende? Profe, Ujú. Ok. Bien, entonces ahora quiero encontrar este voltaje mínimo. ¿Sí? Quiero encontrar este voltaje mínimo. Vamos a añadir un measure más. Edit. Spice Análisis. Bueno, de hecho puedo también copiar directamente este. F6. F6. Ahí está. Y aquí, pues esto sí es importante. Pongan atención. Igual,
va a ser en el análisis transitorio, ¿sí? Y a este, pues vamos a buscar voltaje mínimo, ¿sí? Igual es un parámetro. No se crea, no es un parámetro. Vamos a buscar un máximo, ¿sí? Quiero buscar un máximo. No, más bien quiero buscar un mínimo. Quiero encontrar el voltaje mínimo. O sea, quiero encontrar este. ¿Y cómo vamos a encontrar ese mínimo? Pues parecido a como buscábamos los máximos, ¿sí? Es el mínimo voltaje de salida desde, y aquí esto es importante, esto ya no lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Ya no lo vamos a hacer desde cero. ¿Por qué ya no lo vamos a hacer desde cero? Porque aquí tengo este punto que es cuando se empieza a cargar el voltaje, el capacitor, y pues aquí el voltaje es cero. Entonces, si lo hago desde cero hasta 3 milisegundos, el mínimo que va a encontrar pues es este. Entonces, no, este voltaje de aquí, no. Para evitar eso, pues no voy a hacer el análisis completo, o sea, no de 0 a 3 milisegundos, lo voy a hacer después de un ciclo, ¿sí? Después de un ciclo, pues va a ser por aquí. Entonces, de 1 milisegundo a 3 milisegundos. Desde 1 mili hasta 3 milis. Ok. Y listo. Vamos a correrlo a ver si lo encontró. View, Spice Error Log. Y aquí está. Voltaje mínimo, ¿sí? Desde 1 mili hasta 3 milis, pues son 2.42 volts. Listo. Eso significa que aquí son 2.42 volts. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora pues vamos a encontrar el voltaje de rizo. El voltaje de rizo pues es la diferencia entre entre este voltaje y este voltaje. Entonces pues lo voy a añadir, ¿sí? F6 para copiar y vamos a encontrar igual así como aquí con un parámetro para hacer cálculos y de nuevo déjenme porque ya llevamos un montón de measures, entonces F6, F7 por aquí. Bien, entonces ahora sí. F6, copio este de parámetro y listo. Ah, ya lo había copiado. No hay problema. F3, no. F4, no. F5, sí. Están tijeritas, entonces adiós. Es este, entonces vamos a modificar este. ¿Y qué quiero encontrar? Pues igual, en un transitorio voy a encontrar una variable que ya no se va a llamar eficiencia, se va a llamar VR, voltaje de rizo. ¿Y qué quiero encontrar? Pues voltaje de salida menos voltaje mínimo. Quiero encontrar el voltaje de rizo. Entonces es voltaje de salida menos voltaje mínimo y listo. Ok, ahí tengo ya VR. Corro la simulación para verificar. View, Spicer Log. Y a ver. Dice que no lo encuentra.
Dice que no entiende la expresión. Dice que es una expresión cuestionable. Déjenme revisar a ver en qué me equivoqué. Tenemos Bout, tenemos Bmin. Entonces, ¿No tiene que ver en el signo? Es que creo que arriba le puso entre y ahí le puso menos. pues es que es menos. Es Sí, una resta. Sí, es raro. A ver, otra vez. View, Spicer, reloj. Bueno, de todos modos lo encuentra, aunque no le gusta cómo está escrito. Entonces, el voltaje de rizo son 2.93 volts. ¿Sí? El voltaje de rizo son 2.93 volts. Curly braces. Parece que ninguna le gustan las llaves. A ver, déjenme cambiarlo de llaves a y vamos a ponerla entre comillas simples. Ok, corro. View, Spicer reloj. Pues sí lo encuentra de todos modos, pero de todos modos se queja. Bueno, vamos a dejarlo así. Edit. Undo. F9, listo. Y ya. Ya encontramos el voltaje de rizo. Ahora, ¿cómo encuentro el voltaje de corriente directa? El voltaje de corriente directa ahora es este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, mi capacitor se está descargando hasta aquí. Entonces, podríamos complicarnos la vida y decir, bueno, es este nivel de aquí, es este nivel de aquí, más lo que sea el nivel de corriente directa de esta parte abstracta, que es mitad senoidal, mitad rampa, mitad senoidal, mitad rampa. Pero yo para fines prácticos, pues voy a decir, no, ¿sabes qué? Voy a ignorar este voltaje de rizo, vamos a asumir que es ruido nada más, y voy a llamarle BCD a este nivel, y este nivel ya lo tenemos. ¿Cuál es este nivel? ¿Equivale al voltaje mínimo? Es el voltaje mínimo, entonces ya tengo el voltaje mínimo. Y pues podría ignorarlo, pero bueno, vamos a ponerlo, nada más porque sí. Ahí está, para que se enoje más el simulador. Y pues es voltaje de corriente directa. Bueno, no se crean. Para este es, aquí ya tenemos el voltaje de, ¿dónde está? Corriente directa, acá está. Entonces, guardo y voy a modificarlo. El voltaje de corriente directa ya no es voltaje de salida sobre pi, sino es voltaje mínimo. Ok. Y vamos a poner esto para abajo, ¿sí? Porque si no, me va a reclamar de que estoy asignando voltaje mínimo antes de encontrar voltaje mínimo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ponerlo abajo. F7. Lo cambio aquí abajo. Corro la simulación. Y... Ok. Algo no le gustó. A ver. Deshacemos F9. Corro simulación. Deshacemos F9. 9. Voltaje de riesgo. Corro simulación. Ya nos se quejó. Spicer reloj. Y ahí están todos. Entonces me falta ahora
Voltaje de corriente directa. Bueno, vamos a poner aquí, voy a hacer otro, para que no se queje. F6. Vamos a ponerlo aquí. Y este va a ser voltaje de corriente directa filtrado. Y pues va a ser el voltaje mínimo. Ok, ahí está. Corremos a ver si no explota. No explotó. View, Spicer Log. Y listo. Pues ya con eso tenemos el voltaje de corriente directa filtrado, que son 2.42 volts. Listo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien. Y pues hay que calcular la eficiencia. Entonces voy a añadir otro comando. Lo duplico. Y pues para que no se queje, vamos a hacer otro que va a ser eficiencia filtrada. Y pues ese es el voltaje de corriente directa filtrado entre el voltaje máximo. Pero por 100 para que me lo dé porcentual. Ok. Y listo. Y corremos. View, Spice Error Log. Y dice que falló. BCD filtrado. Entre VM. Eficiencia filtrada. A ver, déjenme quitarle el guión. Que sea eso. Vamos a correrlo. View, Spice Error Log. Sí, era el guión. No acepta guiones en los nombres. Y pues ahí está. ¿Sí? Aquí está mi eficiencia filtrada. 40%. ¿Cuánto era la eficiencia anteriormente? 20.4. 20.4. Y entonces del 20.4 brincó al 40.35. ¿Qué pasó ¿No es con la eficiencia? 28? ¿Eh? ¿No es 28? Pues yo aquí tengo 28. ¿Sí? Pero les pregunto por si tienen el dato antes de que metiera el rectificado. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a suponer que era 20. Bueno, está muy fácil encontrar eso. Agarro F5, desconecto el capacitor. Corro. View Spice Error Log. Y la eficiencia, no, la eficiencia era la misma, 28.4. Entonces cierro y reconecto el capacitor. Lo corro. Entonces, si se fijan, la eficiencia se incrementó considerablemente del 28% al 40%. Entonces, casi duplicamos la eficiencia nada más con el capacitor. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿cómo puedo aumentar todavía más la eficiencia? Pues si voy a tener nada más este arreglo de hardware, la manera en la que puedo aumentar la eficiencia es minimizando el voltaje de rizo, o sea, minimizando este ruido de aquí. ¿Cómo minimizo este ruido de aquí? Pues incremento la capacidad del capacitor. Entre más capacitancia tenga el capacitor, más carga guarda y más lento se descarga. Entonces, ¿qué pasa si pasamos de un micro, el capacitor, a, vamos a decir, 10 micros? Fíjense cómo está la gráfica ahorita. Tenemos una eficiencia del 40%. Corro y ¿qué tal? ¿Qué pasó con la gráfica? ¿Qué pasó con el voltaje de rizo? Disminuyó la caída. Disminuyó el voltaje de rizo. Entonces vamos a revisar los datos.
Y mi eficiencia, ¿ahora de cuánto es? 81. Del 81%. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? De mi parte no. Ok. No, de mi parte tampoco. Bien. Entonces, pues seguimos. Ahora vamos a ver el rectificador de onda completa sin filtrado. El rectificador de onda completa es este que tenemos aquí. ¿Sí? Este es el rectificador de onda completa. Y el rectificador de onda completa pues va a constar ahora de 4 diodos. ¿Sí? Vamos a tener 4 diodos en el rectificador de onda completa. ¿Cuál es la idea del rectificador de onda completa? La idea del rectificador de onda completa es que convierta ambas partes de la señal senoidal en positivas. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tener los diodos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tengamos el semiciclo positivo de la señal, los diodos que van a estar polarizados en directa, o sea, si aquí hay positivo y acá hay negativo, este es mi arreglo de diodos o mi puente rectificador. Los diodos que están polarizados en directa, pues son los diodos que reciben positivo del lado del ánodo. Entonces, diodo 4 recibe positivo del lado del ánodo, entonces este diodo está polarizado en directa. Este diodo, ¿cómo está polarizado? El 3. Pues está inversamente, ¿no? Es para que haga el Inversa. otro ciclo. Entonces, el diodo 3, como está en inversa, no va a conducir. Diodo 1, ¿cómo está polarizado? ¿En directa o en inversa? Está recibiendo un negativo del ánodo del cátodo, También en entonces inverso. también está en inversa. Entonces, diodo 1 y diodo 3, muy bien, Brian, están en polarización inversa, no van a conducir. El diodo 4, ¿cómo está polarizado? Tiene negativo en este lado y tiene, si seguimos la línea, positivo de este lado. Entonces, positivo y negativo. ¿Cómo va a estar el diodo 2? ¿En inversa o en directa? Ese en directa igual que el 1. En directa y va a estar conduciendo. Y eso lo que nos va a dar es este resultado. El diodo 1 el diodo 4 y el diodo 2 conducen, entonces viene el voltaje por aquí o viene la corriente, atraviesa el diodo 4, viene, atraviesa la resistencia, viene, da vuelta aquí en este bucle raro, pero atraviesa el diodo que está polarizado directamente y sale hasta tierra. Entonces, la resistencia va a haber un semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, ¿qué va a pasar? Voy a tener negativo aquí y positivo acá. Entonces, si tengo negativo aquí, el diodo 4, ¿cómo está polarizado? ¿En inversa o en directa? Negativo aquí, diodo 4, ¿cómo está? ¿Inversa o directa? Inverso. Inversa. El diodo 3, ¿cómo estaría? ¿Inversa o directa? En directa. Directa. Diodo 2, ¿cómo va a estar? ¿Inversa o directa? Inverso. ¿Y el diodo 1? En directa. Directa. Entonces, lo que va a pasar es esto que tenemos aquí. Cambia la polaridad de la fuente, ahora es negativo aquí, positivo acá. Entonces, el diodo 3 está en polarización directa y el diodo 1 está en polarización directa. ¿Qué va a pasar? El voltaje positivo viene por acá, se mete por el diodo que está polarizado inversamente, atraviesa la resistencia, se ve a la salida y luego viene por acá la corriente y sale por el diodo 3 hacia la parte negativa. Pero si se fijan, la corriente atravesó la resistencia en el mismo sentido que en el ciclo anterior. ¿Sí? La corriente no cambia su sentido. Por lo tanto, el voltaje de la salida va a verse como si fueran dos semiciclos positivos pegados, ¿sí? O continuos, o secuenciales. Entonces, esto es lo que va a estar pasando, ¿sí? Voy a tener este resultado a la salida. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta el momento?
Yo tengo una, pero Ujú. está rara. ¿Por qué se necesitan dos diodos para que haga así? O sea, dos diodos polarizados directa y dos en inversa. ¿Por qué no se podría solo con uno? Podemos O hacer uno un y uno. rectificador de onda completa con 2 diodos. Sí se puede. Pero esta es la versión más eficiente. Si quieren, ahorita vemos el de 2 diodos, ¿va? Va, gracias. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. El de 2 diodos, de hecho, es el que sigue después de este, pero ahorita vamos a ver primero este. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos ver primero este? Porque el de 2 diodos necesita algo que se llama derivación central. Entonces, ahorita este es para un sistema donde no tenemos derivación central, o sea, donde nada más tengo negativo y positivo, o sea, donde no tengo tierra. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a pasar por acá. Voltaje de salida rectificado, pues va a estar dado por la función 2 por el voltaje de salida sobre pi, o sea, es el doble del voltaje de la señal si tuviéramos nada más rectificación de media onda. O sea, obviamente el rectificador de onda completa tiene el doble de voltaje de corriente directa. Ahora, vamos a hacer una pausa, sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Denme, son las 4:07, denme 10 minutos y ahorita regresamos, ¿va? Tómenlo como un break de 10 minutos y ahorita Ahora, nos vemos en 10 minutos. Va, Muy profe. bien, profe. Bueno, entonces aquí está ya el esquemático para mi rectificador de onda completa. Tenemos los 4 diodos, pues nada más ponemos 4 diodos en el mismo sentido. Y si los tenemos en esta numeración, pues está mucho más fácil. 1, 2, 3 y 4. Ponemos 2 bobinas y vamos a poner nuestra fuente y nuestra resistencia de carga. Conectamos los diodos en circuito, así en círculo. Conectamos la bobina 2 aquí entre el diodo 1 y el diodo 2 y la otra terminal entre el diodo 3 y el diodo 4. Y la resistencia va a quedar entre el diodo 2 y 4 y el diodo 1 y 3. Y pues ya nada más le añadimos tierras. Ahora, vamos a darle propiedades a nuestra fuente. Advanced, Sine, y vamos a ponerle la misma amplitud de hace rato, 10 volts, misma frecuencia, 1 kilohertz, ¿sí? Ninguno de los otros elementos, pero vamos a añadirle una resistencia en serie de 1 miliohm, ¿sí? La resistencia en serie es porque vamos a tener aquí estas bobinas y estas bobinas van a estar funcionando como un transformador. Entonces, si no le ponemos esto, va a ser corto. Y le damos propiedades a las bobinas. ¿Sí? Selecciono la primera bobina y la vamos a hacer de 1 milihenry. Entonces, a ver, ya se me encimó aquí esto. Voy a hacerlo más chiquito. F8 y arrastro la fuente. Qué fea está quedando. Bueno, F7, se arranca la fuente y la vamos a dejar por acá. Listo, ahí está. F5 para cortar, adiós, adiós. Y F3 para alambrar. Hola, hola y hola. Listo, ahí está, ahora sí. Ya no se ve tan encima. Bien. Ahora, a la bobina 1, que es la de la izquierda, le vamos a dar un valor de 1 milihenry. Y a la bobina 2 le vamos a dar un valor de 2 milihenries. Esto pues para que sea un transformador en realidad sin conversión. Va a ser un transformador 1 a 1. ¿Sí? Y vamos a poner el parámetro de acoplamiento con Spice. Entonces, Edit, Spice Directive. Y le vamos a poner K, L1, ahí ves, L1, L2, 1. ¿Sí? Y ya. Y listo. Con esto voy a formar un transformador. No se los explico a detalle porque en realidad pues no lo vamos a necesitar más que para esta actividad. ¿Sí?
¿Qué está pasando aquí? Pongo las dos bobinas, los dos embobinados que simbolizan el embobinado del transistor, del transformador. Vamos a tener un transformador sin factor de transformación, en realidad, o sea, su factor es 1, o su escala es 1. Y aquí el parámetro de acoplamiento es K, es acopla la bobina 1 con la bobina 2, y 1 significa sin parámetros parásitos, es decir, sin resistencias parásitas, sin capacitancias parásitas, o sea, es un acoplamiento ideal en teoría. ¿Sí? Bien, entonces, listo. Vamos a empezar. Ok. Vamos a ver si no explota. Ah, cierto. Análisis transitorio vamos a hacer. Y lo mismo, voy a parar en 3 milis, o sea, quiero ver 3 ciclos completos. Como es una fuente de 1 kilohertz, significa que hace 1000 oscilaciones por segundo, o lo que es lo mismo, una oscilación cada milisegundo. Entonces quiero ver 3 oscilaciones, 3 milisegundos. Empezamos a guardar datos en cero y paso máximo de 50 micros. Y listo. Y vamos a ver la entrada, que es esta. ¿Sí? Y bueno, déjenme, se me olvidaron los nombres de los nodos. Y la salida, que es esta de aquí. Y ahí está. Ahí está mi entrada contra mi salida. Déjenme ponerle nombres a los nodos. Entrada. Aquí. Y salida acá. Este pues va a ser salida. Corremos la simulación otra vez. Ya no existen los nodos que estaba midiendo. Entonces, otra vez. Entrada, salida. Corro la simulación. Entra. Ay, me equivoqué en el nodo. Acá es la entrada. En el transformador. Aquí. Me equivoqué. F5. Adiós, ahí está. Cerramos esta. Corremos simulación. Entrada contra salida. Listo. Y creo que me equivoqué yo. Sí. El mili contra un mili. Corremos entrada contra salida. Sí, perdón, me equivoqué yo. Las dos bobinas tienen que ser del mismo tamaño. Le había puesto a una 1 milihenry y a la otra 2 milihenries. Entonces me estaba dando una conversión de 2. ¿Sí? Ahí fue error mío. Y listo. Ya todos llegaron hasta aquí. Ahí se me quedó. Ok, pues vamos a asumir que sí. Bien. Entonces, para este que es el circuito rectificador de onda completa sin filtrado, pues vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar primero el voltaje de corriente directa, que quedamos que era 2 veces el voltaje de salida entre pi. Entonces, primero tengo que encontrar el voltaje de salida. Edit, Spice Analysis, no se crean, Edit, Spice Directive, .meas. Y pues necesito en el análisis transitorio, vamos a encontrar voltaje de salida. Y el voltaje de salida pues es el máximo voltaje en la salida desde 0 hasta 3 milis. Listo. Ahí está. Lo duplico
pues con este mismo voy a encontrar el voltaje máximo, que va a ser Vm, y pues es el voltaje en el nodo de entrada. Y pues vamos a hacer el cálculo en el transitorio, y ese se va a llamar voltaje de corriente directa, y va a ser el parámetro que es 2 por el voltaje de salida entre pi. Y ahí está, listo. Vamos a ver si no tengo algún error. Corramos la simulación. View, Spice Error Log. Y pues ahí está. Voltaje máximo 9.99 volts. Voltaje de salida 8.69 volts. Y el voltaje de corriente directa en este caso es 5.53 volts. Vamos a encontrar ahora, pues ya tenemos el voltaje de corriente directa, ya nada más nos falta la eficiencia, ¿sí? Entonces, Edit, Spice Analysis, no Spice Directive, y punto MEAS, un transitorio, y eficiencia, para igual, y pues va a ser BCD entre BM. Y esto por 100 para que me la dé ya porcentualmente. Lo pongo aquí y lo corro. Y pues listo. Edit en View. Spice Error Log. Y listo, ahí está. Tenemos una eficiencia del 55%. Si se acuerdan, cuando hicimos el rectificador de media onda sin filtrado, teníamos una eficiencia del 28%, del 27%. Entonces, obviamente iba a ser más o menos el doble de eficiencia porque tengo el doble de señales, ¿sí? O sea, tengo el doble de voltaje. En el rectificador de media onda, pues perdíamos todo este voltaje de aquí, ¿sí? Y aquí ya no lo estamos perdiendo. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué me falta? Algo que me salté aquí fue encontrar el voltaje del diodo. Sí, entonces vamos a encontrar el voltaje del diodo. Voy a F7. Vamos a encontrar el voltaje del diodo. Este para abajo. Este para abajo. Y duplicamos este de aquí. 7. Este para abajo. Y este para abajo. Ahí está. Entonces, este pues lo vamos a usar para buscar el voltaje del diodo. Y el voltaje del diodo, pues dijimos, voltaje del diodo, VD, y va a ser un parámetro y va a ser voltaje máximo, Vm, menos voltaje de salida. Y listo, ahí está. Corremos simulación y mi voltaje del diodo es 1.30 volts, sí. Pero como tenemos el doble de voltaje, hay que dividir ese entre 2. ¿Sí? O
se me pasó eso. Hay que dividir este entre 2. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voltaje del diodo, aquí está. Voltaje del diodo. Entonces es todo esto entre 2. Y listo. ¿Sí? ¿Por qué lo dividimos entre 2? Pues porque ahora tenemos 2 picos de voltaje o 2 crestas de voltaje senoidal. Entonces el simulador ahorita está tomando los dobles los voltajes. Corremos la simulación. View. Spice Error Log. Y ahí está. Mi voltaje del diodo en este caso son 0.65 volts. Listo. ¿De dónde venía el 1.3? El 1.3 es una pérdida real. O sea, lo que les mencionaba ahorita. Tenemos 2 crestas de voltaje. ¿De dónde vienen esas 2 crestas de voltaje? Si lo analizamos del lado de los diodos, o sea, de los componentes, tengo ahorita 1.33 volts porque, déjenme regresarme acá, ¿cuántos diodos atraviesa la corriente en cada ciclo? 2. 2 diodos. Entonces, la corriente atraviesa 2 diodos, va a haber una pérdida aquí y va a haber otra pérdida acá. Entonces, de aquí viene el 1.30 y algo. Entonces, lo dividimos entre 2 y ya me da el voltaje de un solo diodo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Listo. Y ahora vamos a ponerle filtrado. ¿Por qué dividimos entre 2? Porque hay 2 diodos. Vamos a ponerle filtrado. Y para filtrar, pues nos falta nada más un capacitor. ¿Sí? Y cerré la diapositiva. Voy a verla cerrado. Este para arriba. Ahí está. Entonces, si se fijan, igual para el rectificador de onda completa con filtrado, pues lo único que necesito es un capacitor en paralelo con la carga, igual que en el otro. Entonces, pues añado mi capacitor. ¿Sí? Añado mi capacitor aquí y lo conectamos. F3. Conecto aquí arriba y conecto aquí abajo. Y listo. Ya está mi capacitor. Igual vamos a empezar con un faradio. 1 listo. Y pues ahí está mi capacitor de filtrado. ¿Sí? Y es más, le voy a cambiar también el nombre. Este va a ser CL. Y mi resistencia va a ser RL. Listo. Y ahora vamos a ver cómo cambia la señal. ¿Sí? Otra vez, déjenme F5, desconectar aquí. Corro la simulación. Ahí. Corro la simulación. Voltaje de entrada. Voltaje de salida. Ahora voy a conectar el capacitor. Y vuelvo a correr la simulación. Fíjense cómo va a cambiar la salida. ¿Sí? Ahí está. Capacitor de un micro. Y pues aquí que vamos a encontrar lo mismo que habíamos encontrado en el otro circuito. ¿Qué me interesa? El voltaje de rizo. ¿Sí? Me interesa el voltaje de rizo. Vamos a buscar el voltaje de rizo. Eso significa que tengo que encontrar el voltaje mínimo. Entonces me falta encontrar este punto de aquí. Vamos a añadir nuestro measure para encontrar ese punto de ahí. Entonces, F6 y duplico uno de los que buscan el máximo, por ejemplo este, lo pongo acá abajo. Listo. Y lo edito. Y pues va a ser voltaje mínimo. Y es no el máximo, sino el mínimo del voltaje de salida.
y no desde cero. ¿Por qué? Porque cero en el punto cero, pues empieza en 0 volts el voltaje del capacitor, entonces me va a meter ruido ahí. Desde que termina el primer ciclo, ¿dónde termina? En 1 mili. Entonces, desde 1 mili hasta 3 milis. Y ya, ¿ok? Vamos a ver si sí lo encuentra. View, Spicer, reloj. Y ahí está. Voltaje mínimo 6.13 volts. Listo. Ya que tengo el voltaje mínimo, pues ahora calculo el voltaje de rizo. Misma cosa que habíamos hecho antes. Entonces, vamos aquí. Lo pego por acá. Lo editamos. Y ahora estoy buscando el voltaje de rizo. Y el voltaje del rizo pues no va a ser ninguna otra cosa más que voltaje de salida menos voltaje mínimo. Ok. Corremos simulación. View, Spice Error Log. Y voltaje de rizo en este caso va a ser 2.54 volts. Excelente. Listo. ¿Qué más me falta encontrar? Voltaje de corriente directa. Y el voltaje de corriente directa, pues quedamos que no es otra cosa más que el voltaje de rizo. Entonces, pues aquí lo duplico nada más. F6, ahí. F6. Luego aquí abajo. Y pues voy a encontrar voltaje de corriente directa. Y el voltaje de corriente directa no es otra cosa que el voltaje de rizo. Ok. Corro simulación. Y murió. No quiso encontrar el voltaje de corriente directa. Ah, es que ya está repetido. Este es voltaje de corriente directa. El nombre está repetido. Filtrado. Ahí está. Voltaje de corriente directa filtrado. Corro simulación. Veo los datos. Y ahí está. Voltaje de corriente directa filtrado 2.54 volts. ¿Sí? 2.54 volts. Y voltaje de corriente directa es el voltaje mínimo. Aquí me equivoqué. Este es el voltaje mínimo, no el voltaje de rizo. Voltaje mínimo. Ok. Corro. View. Spice Error Log. Listo. Ahí está mi voltaje de corriente directa. ¿Qué me falta? Encontrar eficiencia. Encontramos eficiencia. Y para la eficiencia, pues igual voy a usar un parámetro. F6. Parámetro. Entonces, este se va a llamar eficiencia filtrado. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues va a ser BCD filtrado entre, bueno, de una vez por 100 entre voltaje máximo. Ok. Y corremos el simulador. View, Spice Error Log. Y aquí está, eficiencia filtrado 61.39%. Listo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, 61%. Subo el valor de la capacitancia. Lo subo a 10 micros. Corro simulación. Reviso el valor de la eficiencia ahorita. Y la eficiencia sube al 82%. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bien, si no hay preguntas, pues continuamos. Y este era el rectificador que les mencionaba ahorita. Sí, el rectificador de onda completa con derivación central. Este rectificador pues tiene la ventaja de que nada más usa 2 diodos. ¿Sí? En este rectificador pues lo que tenemos es que cada una de las derivaciones del transformador esta derivación manda la senoidal, digamos
parte negativa, la parte positiva de la senoidal y esta derivación manda la parte negativa. Lo que va a pasar pues es que estos diodos van a hacer que conduzca siempre una o la otra parte. Por ejemplo, si aquí es positivo, o sea, en el semiciclo positivo, aquí tengo positivo, acá tengo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? El diodo 1 está polarizado directamente. Entonces, el diodo 1 deja pasar la senoidal positiva, ¿sí? El semiciclo positivo este de aquí. Y en el ciclo 2, pues el diodo 1 está polarizado inversamente, no deja pasar nada, pero el diodo 2 en el semiciclo 2 o en el semiciclo negativo va a estar polarizado directamente, entonces ahora este diodo deja pasar la senoidal. ¿Y qué va a pasar? Pues que la resistencia siempre va a haber ciclos positivos, ¿sí? La resistencia siempre ve ciclos positivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, si no hay preguntas, entonces se acaba esto. Guardamos esto. Y en el curso, en la página de Moodle, van a encontrar la actividad 3. ¿Sí? La actividad 1 es la que ya hicieron de polarización y curva del diodo. Y la actividad 2, necesitaríamos estar en QSEI para poder hacerla, porque necesitamos el trazador de curvas y necesitamos además hacer mediciones sobre diodos reales. Entonces, vamos a hacer esto. Para la actividad 2, a los que ya se las revisé, nada más suban el reporte de la actividad 1, también en la sección de la actividad 2, o sea, repitan. ¿Sí se entiende? Sí, Bien. ¿Y la actividad Es, 3 qué profe, es? Ajá. o sea, sería subir, en la actividad 1 sería subir el reporte y en la actividad 2 el mismo reporte o cómo. Sí, o sea, repiten el reporte en la actividad 2. Ok, ¿Sí? sí. Y actividad 3, circuitos rectificadores. Aquí está la hoja de datos de la actividad 3. ¿Qué van a hacer? Para la actividad 3 van a tener igual rectificador de media onda, rectificador de onda completa y, importante, viene el rectificador de onda completa con derivación central. Este no lo van a hacer. Todo lo que sea de esto lo van a ignorar. ¿Por qué? Porque no podemos por el momento emular el rectificador con derivación central en el ETSPICE, ¿sí? Entonces, todo lo rectificador con derivación central lo ignoran. ¿Qué van a hacer? Aquí están las especificaciones de sus componentes, la resistencia de carga, los valores de los diodos, el switch. Si van a usar un simulador con switch, pues le ponen un switch. Si no, pues nada más conectan y desconectan. Voltaje de entrada. Ahorita yo estaba usando un voltaje de 10 volts pico a pico. Ustedes van a poner uno de 5 con una frecuencia de 100 Hz. Y el transformador, pues aquí está pensado para un transformador real. Entonces ignoren esto del transformador, ¿sí? Todo lo de la figura 3 lo ignoran. Capacitores de carga de 10, 100 y 1000 micros. O sea, van a utilizar diferentes capacitores de carga. ¿Qué van a hacer? Armen los circuitos de la figura 1 a la 2, la 3 la ignoran, con los valores que vienen acá, y van a poner el capacitor de 10 micros. Van a mantener desconectado el capacitor de filtrado, ¿sí? Y van a hacer las mediciones y van a encontrar todo lo mismo que acabo de encontrar, ¿sí? Van a encontrar voltaje del diodo, van a encontrar la eficiencia, van a encontrar el voltaje mínimo, el voltaje de rizo, etcétera. Todo lo que yo acabo de hacer es lo que van a hacer ustedes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esa es la actividad 3. Esa es para el jueves. Entonces, nada más repitan lo mismo que ya hice yo para el circuito que está aquí. Ignoren todo lo de derivación central y los datos los van a ir guardando acá. ¿Sí? Todos estos datos que me fueron saliendo a mí los van a ir anotando aquí. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bien, aquí donde dice fotografías de la implementación, eh, pues las que son en protoboard las van a ignorar, ¿sí? O sea, no las cambien, dejen estas fotografías que son este, de prueba o de ejemplo. También esto que son mediciones, déjenlo, o sea, no los cambien, esto estaba pensado para la presencial. Y aquí, lo de las gráficas de osciloscopio, pues aquí me van a poner las de la simulación, ¿sí? Aquí van a poner las de la simulación. Simulación, 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 ¿sí? Todo lo que diga osciloscopio son las de la simulación y acá en resultados de la simulación me ponen su circuito y me vuelven a poner las gráficas de la simulación, las van a poner repetidas. Las ponen aquí en el osciloscopio y luego las ponen acá en la simulación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. En esa parte, entonces también en la uno también ahí van las del simulador. En esta parte de ahí, en la que tiene. Pues sí, o sea, esto es lo del simulador, es Ah, ok. circuito del simulador, respuesta del simulador, ¿va? Ah, ok, muy bien. Es que como en el reporte de la 1 a 1 no lo cambiamos eso, para Ujú, ahorita cambiarlo también. ok. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Sí, se grabó. Profe, yo tengo otra pregunta. Ujú. ¿En Moodle tenemos que subirla a todos los integrantes o No, nada nomás? más el Ok, representante. Si suben todos los integrantes, se las doy de baja. Nada ok. más el representante. Entonces, ¿alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. Si Bien. aún no nos dice que está bien, ¿aún no la subimos o ya No, la hasta que subimos? les diga que ya Ah, está ok. bien. Va. ¿Sí? Me la presentan otra vez la siguiente clase, ¿va? Sale, De profe. acuerdo, profe. Bien. Entonces, la actividad 3, ¿esa sí la subimos el jueves o también hasta que lo revise? Ninguna actividad se sube sin que yo la revise. Tenemos que tener, lo que tengo entendido, la tenemos que tener lista para el jueves para ver si está bien y ya subirla, ¿no? El jueves es la simulación. Si la Ok, simulación ya está bien, si ese día traen el reporte, ya les reviso el reporte. Desde que me entreguen la simulación funcionando es una semana para entregar el reporte. ok. Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves. Pasen buena tarde. Sale, profe. Hasta luego, Nos profe. vemos. Realmente, profe, hasta luego. Que tengan buen día todos.